Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Pasos Perdidos en este super miércoles con mucha actividad. Acabamos de ver una intensísima reunión de la Comisión Bicameral del Derecho de las Niñas, Defensores de los Niños, Niñas y Adolescentes, que quedó con un cuarto intermedio. Están discutiendo finalmente si validan o no desde la Comisión Bicameral la prórroga del mandato de la defensora Marisa Graham y también de su defensor adjunto, porque venció el mandato en diciembre del año pasado y porque no se fue conformando la Comisión Bicameral, terminó habiendo prórrogas a lo largo de los siguientes meses, donde también se tomaron decisiones. La Libertad Avanza busca que se derogue esa prórroga automática que hizo la propia defensora en uso de sus funciones. Y por otro lado, otros bloques opositores están planteando, bueno, de derogarse, cómo queda ese organismo que ya comenzó un proceso de preselección para, bueno, concurso público para quien ocupe el cargo de defensor, defensora de las infancias. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de la Comisión de Asuntos Constitucionales que fue hoy a la mañana aquí en la Cámara de Diputados y de la misma Comisión Espejo en el Senado hace un rato nada más, a partir de la 1 de la tarde se estuvieron reuniendo y también hubo discusiones en torno a la AGN, tema principal aquí en la Cámara Baja, como también así vinculado a la Corte Suprema de Justicia, la ampliación de su número de miembros. Empezamos con los títulos de los temas más destacados de la jornada. Régimen previsional y emergencia en discapacidad. La oposición formalizó un pedido de sesión para el 4 de junio. Reglamentación de la AGN. Se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales en busca de un nuevo régimen. Expositores pidieron rechazar el DNU 340. La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios se reunió para ampliar el debate. Pasaron muchas cosas en la jornada del día de hoy. Quedan algunas comisiones pendientes, algunas otras fueron suspendidas por problemas con los expositores que iban a estar presentes en la jornada del día de hoy y además porque, como es miércoles, las inmediaciones del Congreso están fuertemente custodiadas por las fuerzas de seguridad. Está cortada la circulación entre la avenida Entre Ríos y la calle Combate de los Pozos, sobre la avenida Rivadavia, así como también en la calle Irigoyen, también en el mismo sentido. Y la marcha de todos los miércoles de los jubilados y las jubiladas en reclamo de mejores haberes jubilatorios. Le voy a dar la bienvenida a mi compañera Melissa Jofré, que está conmigo esta tarde para repasar todo lo que sucedió. Muchas cosas, Meli, en la jornada del día de hoy. Bueno, sí, así es, Amanda, una jornada bastante movida que comenzó, como bien decíamos, temprano con varias comisiones que tuvieron lugar en esta Cámara y también con una audiencia que hubo con rectores de universidades y representantes de distintos bloques, ¿no? Los bloques que conforman esta nueva coalición opositora que está, bueno, tratando de pujar una agenda que incomoda al oficialismo y tiene que ver con, en este caso, con la discusión del financiamiento universitario. Fue una sala llena, la verdad, la sala 1 de este anexo, en la cual, bueno, volvieron a presentar un proyecto que buscarán emplazar a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para que puedan discutirlo durante el mes de junio. En esta sesión que vimos que fue convocada para el 4, bueno, allí la oposición tiene como intención justamente votar este emplazamiento y que, si no me equivoco, el 19 de junio se pueda dictaminar sobre una ley que, bueno, es un déjà vu, ¿no? Tanto en jubilaciones como en financiamiento universitario de debates que se dieron el año pasado. Más o menos para esta misma fecha, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, el 4 de junio, hace un año atrás, que va a ser la sesión del próximo miércoles,
se había sancionado entre el 4 y el 5, porque creo que ya era de madrugada, la ley de jubilaciones. Sí, la reparación del 8,2% que quedó desfasado entre el salto inflacionario de 27% que se dio en los primeros días en el mes de diciembre, en el último mes del año, venía arrastrando una inflación importante, pero se disparó. Venían en un proceso de desaceleración del gobierno anterior y finalmente con el cambio de gobierno y la asunción de Javier Milei, tanto diciembre, enero como febrero fueron meses muy altos inflacionarios y cuando se cambió la fórmula durante ese receso de sesiones extraordinarias en la Cámara Baja, se desfasó, podríamos decir elegantemente, este 8,2% que todavía no se recuperó. No hay forma en los intentos que ha tenido la oposición. Un año después vuelve a intentarlo. Y hoy estuvieron presentes los miembros del Consejo Interuniversitario Argentino, que es un espacio que justamente confluyen los rectores de todas las universidades para presentarle directamente a los diputados, principalmente de la oposición, diputados que integran la Comisión de Educación. No estaban las autoridades de la comisión y tampoco integrantes del bloque oficialista que no participaron de la misma, sino más bien entregando un proyecto de ampliación presupuestaria, ¿no? Como una actualización, podríamos decir, de un presupuesto que está prorrogado por 2 años ya consecutivos, desfasado en términos también del impacto inflacionario, que si bien se fue desacelerando en los últimos meses la inflación, bueno, tiene un arrastre interanual de más del 100% de incremento, sin que eso se vea impactado en una actualización de los montos de las distintas universidades. Las casas de estudio vienen planteando también, bueno, las dificultades para afrontar presupuestariamente, por ejemplo, los laboratorios, por ejemplo, también los hospitales universitarios, que son vitales en muchos distritos. Exacto, toda la actividad, ¿no?, que llevan adelante. Y hoy uno de los que habló fue Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, quien dijo que esta es una propuesta razonable porque busca una solución de fondo sin comprometer fiscalmente al Estado, que busca resolver un problema estructural y que, bueno, que es una propuesta responsable, así lo calificó. Veremos después, ¿no?, qué es lo que opina el Poder Ejecutivo, que, bueno, sabemos que también, ¿no?, en estas iniciativas que tocan materia presupuestaria siempre se pide un análisis a la Oficina de Presupuesto del Congreso, que uno de los últimos análisis que arrojó fue un 0,42% del PBI del costo fiscal que tendría el dictamen de mayoría de la emergencia por discapacidad, que es otro de los temas que fueron incluidos. El miércoles. Exacto, para la sesión del miércoles. Justamente estábamos hablando de esto, ¿no? Circuló ya el pedido de sesión de parte de los diputados de la oposición, firmado entre ellos por Germán Martínez, por Maximiliano Ferraro, por Miguel Ángel Pichetto, por el diputado también Pablo Juliano, representando en definitiva a los principales referentes, autoridades, representantes de estos bloques que integran una mayoría que supera los 129 si están todos presentes. La otra vez no lo lograron, pero también traccionando con este pedido vinculado al emplazamiento de la Comisión de Educación a otros espacios políticos, a ver si logran finalmente reunir 129, ¿no? Porque la semana anterior los mismos bloques insistían para el tratamiento de algunos proyectos y le falló finalmente la cuenta, algunos se demoraron con sus vuelos. Algunos se demoraron con sus vuelos, pero siempre está la mirada, ¿no?, puesta sobre bueno, aquellos legisladores que responden a sus gobernadores. En el caso, por ejemplo, de Córdoba, que está dentro de Encuentro Federal, hubo de 5, 3 cordobeses que no estuvieron y 2 que sí. Bueno, en Unión por la Patria también hubo 2 catamarqueños que no estuvieron, después 4 santiagueños, aunque se justificó esto que decías de los vuelos demorados, pero siempre hay que estar mirando a aquellos legisladores cercanos a sus gobernadores. Está con otra expectativa la oposición de cara a este miércoles respecto de la vez pasada, porque se sacaron temas que, bueno, hicieron a que también se contribuyera un poco a esa caída de la sesión con algunas voluntades que se retiraron. Estaban incluidos el tema del AGN, ¿no?, de designar auditores, y también, bueno, la resolución de la Comisión Libra, que veremos qué es lo que... ¿Qué destino tiene? Sí, qué es lo que finalmente va a suceder, porque se diluye un poco esa cuestión, teniendo en cuenta que desde la Libertad Avanza y el PRO sostienen que para elegir las autoridades de esta comisión investigadora dentro del recinto se necesitan 2/3 de los votos. Bueno,
había, para la sesión que no fue, la que tuvo falta de quórum, había una estrategia pensada desde la oposición en todo caso respecto de este tema que ya no había sido incluido en el temario, ¿no? Por eso también no lo van a poner ahora en este temario, sabiendo que, bueno, en la sesión anterior el secretario parlamentario no lo había tenido en cuenta, ¿no? Así que veremos cómo se da. Vamos a ver cómo sigue también la discusión respecto a lo que finalmente sucede el 4 de julio. También va a haber una marcha multitudinaria en las inmediaciones del Congreso porque se está convocando a los 10 años del primer Ni Una Menos, la marcha contra la violencia de género. Vamos a escuchar lo que decía el diputado César Treffinger, él es de la provincia de Chubut, sobre todo vinculado a el debate que se dio en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Pesqueros. Esperemos que hoy la reunión sea muy positiva. Esperemos que realmente las partes puedan encontrar una solución, que no veo muchas, porque este es un problema de plata y los problemas de plata se arreglan con plata. No conozco otra manera de arreglarlos. Y si el precio internacional no va a cambiar y si la Argentina no va a devaluar, que claramente su plan económico no va a devaluar para no seguir empobreciendo argentinos como se estaba acostumbrado, bueno, entonces tendrán que las partes encontrar la forma de encontrar una ventana y los mediadores de resolver eso, y ojalá pronto estemos pescando y que todos comprendan que la industria de la pesca tiene otras cuestiones también que verse, porque ya sabemos todo lo que ha pasado en el mar argentino, el recurso de los argentinos, la mirada que ha tenido este gobierno nacional en el capítulo que mencionaron de la ley bases. Entonces creo que es imperioso llamar a la reflexión, llamar al aplomo, a la prudencia, no solo de los empresarios, sino también de SOMO y de todas las partes intervinientes, y de alguna manera hacer tabula rasa, repasar todo, actualizarse y empezar a encaminar la situación. Pero bajo ningún aspecto es con conflicto, bajo ningún aspecto es con violencia, porque eso no suma nada, eso realmente no resuelve nada, y creo que las mejores cuestiones van a salir del diálogo y de las reuniones, y haciéndole la devolución a la diputada Lianelo, me pongo a disposición para cualquier reunión, como lo propuso, desde el lugar que pueda hacer algún tipo de aporte. Pero estas cosas suceden cuando evidentemente no se ocupa la política. Así que bueno, quedo a disposición. Muchas gracias. El debate siguió y requieren nuevos encuentros y nuevas instancias de discusión en el marco de la comisión, porque no se han puesto tampoco de acuerdo. Los diputados buscan, en definitiva, avanzar en relación a un decreto que, bueno, se tiene que discutir en la Comisión de Trámite Legislativo, ¿no? Que es el 340, que modifica la Marina Mercante, y también están discutiendo la trazabilidad de la pesca, un proyecto que lo hemos visto desfilar por esta comisión en varias oportunidades, sin posibilidad de llegar nunca al recinto, en un contexto también de afectación directa por las políticas económicas que están llevando adelante de una industria como es la pesquera, ¿no? Sí, así es. Y bueno, veremos también, ayer fue una reunión informativa, ¿no? Pero hay proyectos también que ya se han presentado respecto a este decreto que salió, ¿no?, por parte del Gobierno Nacional sobre un nuevo régimen para los buques extranjeros. Y es otra preocupación más que se suma, ¿no?, por parte de la oposición. Otro tema más que seguramente van a buscar que no quede, digamos, en el tintero en esta sesión que se convoca para la semana que viene. Puede ser que surjan también estas cuestiones, como otras que van a debatirse hoy a partir de las 18 horas, que tienen que ver con otros decretos del Poder Ejecutivo respecto de organismos de la cultura, ¿no? Y sus Pero pueden hacer en todo caso resoluciones, ¿no?, de rechazo del decreto, porque el decreto en sí mismo se tiene que discutir en la Comisión de Trámite Legislativo que preside el diputado Oscar Sago, que está convocada para la semana que viene. Ah, bien. Está convocada. Tiene muchos decretos para analizar. Sí, todavía. Veremos después bien el temario, pero bueno, sí, el DNU se puede analizar en la bicameral, hay otros tipos de decretos que no, pero en la sesión seguramente habrá manifestaciones que a veces se dan, bueno, en este tramo, ¿no?, de las cuestiones de privilegio que justamente se utilizan para muchas veces
están desvirtuadas, pero los legisladores la utilizan para plantear justamente estos temas. Sí, hablábamos ayer con Sabrina Selva cuando hablamos de la pausa. En la jornada del día de hoy vamos a pasar algunos fragmentos de la entrevista con ella. Justamente planteaban esta dificultad, ¿no? Lo que modifica es una ley, el decreto de necesidad de urgencia tiene que ser tratado para poder ser rechazado por ambas cámaras, por la Comisión de Trámite Legislativo y tener un dictamen, en definitiva, para llegar al recinto. Pero sí se pueden manifestar resoluciones de rechazo, ¿no? A el decreto. No se estaba analizando qué alcance se puede tener, en definitiva, con una acción particular desde una comisión, pero no dejar también de abordar el tema de lo que nos decía o nos planteaba por lo menos la diputada cuando nos visitó en la jornada del día de ayer. Hora de ir a la pausa. Volvemos en instantes. Estamos en Pasos Perdidos aquí en Diputados TV. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, recordándoles justamente que es una jornada del día de hoy de muchas actividades. Hubo varias comisiones que se reunieron desde muy temprano, no pudieron resolver. La última que pasamos es la Comisión Bicameral de Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, que tuvo que ir a un cuarto intermedio. No se ponían de acuerdo para definir si aprobaban o no una resolución que firmó la propia defensora en funciones, Marisa Graham, porque no se desarrolla, no se concreta su definición en términos de si sigue adelante o no de la Defensoría. Su mandato venció el año pasado, la Comisión Bicameral no se designó autoridades hasta hace relativamente poco tiempo y a partir de allí hubo un mandato prorrogado por resolución interna. Desde La Libertad Avanza, desde el Bloque del PRO están impugnando esa designación, pero bueno, entra en colisión también con todo lo hecho hasta el momento y los casos que lleva adelante la Defensoría en representación de las infancias, casos que tienen que ver con la vulneración de derechos de los niños, de las niñas y las adolescencias. De eso vamos a hablar en un ratito porque queremos también repasar lo que pasó ayer en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Pesqueros. Varios temas se estuvieron discutiendo, comisión informativa, como nos contaba Meli, justamente porque por un lado hay modificaciones por decreto, no solamente a la actividad de la Marina Mercante y a la relación de la prioridad que tienen en el proceso de pesca y transporte de mercancías, sino también
en relación a la trazabilidad de la pesca, proyecto de el padre de Sabrina Selva, quien vamos a escuchar ahora. Carlos Selva, cuando fue diputado, presentó en 2 oportunidades este proyecto, obtuvo dictámenes de mayoría las 2 veces que se presentó, pero nunca logró estar en el recinto. Y recordemos que a través del decreto 340 también se declararon esenciales una cantidad muy importante de actividades tanto productivas como laborales, generando dificultades en la utilización o en el derecho, justamente a hacer efectivo el derecho a el reclamo por mejores condiciones laborales, porque se debe garantizar un mínimo del 25% de la dotación laboral para que la actividad sea desarrollada como esencial. Repasemos qué decía entonces Sabrina Selva en la comisión el día de ayer. Y volviendo un poco al sector, no solo a lo que implica en materia de trabajo directo e indirecto, que como bien lo manifestaban recién, tiene que ver con la generación de trabajo nacional. Y hoy es esto lo que con este decreto el gobierno está dejando de lado, no solo que precariza las condiciones laborales de los argentinos que van a seguir arriba de los buques, sino que viene a poner en riesgo sus fuentes de trabajo. No hay una mirada de trabajo nacional, no hay una mirada de soberanía. Recién cuando releía los fundamentos del proyecto de ley de trazabilidad que habíamos presentado en su momento, mi padre fue autor del anterior. No hay problema, que lo reproducimos junto a la diputada Marcela Paso. Digo, el sector de la pesca, por hablar solo del sector de la pesca, es un sector que trae al año para la Argentina alrededor de 2.000 millones de dólares. Entonces digo, y hoy tenemos un gobierno que le pide a la gente sacar los dólares del colchón, ¿no? Digo, ¿cuántos dólares podríamos generar si lejos de avanzar en destruir estos sectores que son estratégicos para el país, avanzáramos en ver cómo los podemos potenciar para generar esos dólares que hacen falta a la Argentina? Desde nuestro bloque está el compromiso, nosotros tenemos varios proyectos presentados, incluso, presidente, también aprovecho a decirle, sorpresivamente muchos de los proyectos que presentamos en torno al DNU 340 no tuvieron giro a esta comisión. La verdad que tuvimos que presentar varias notas para pedir el giro a la Comisión de Intereses Marítimos, porque qué otra comisión que la Comisión de Intereses Marítimos para abordar un tema como este. Están pedidos los cambios de giro, más allá de que sabemos que los que implican derogación del DNU, que como bien lo decía recién Jorge, necesitan también el abordaje por parte de la bicameral de DNU. También podemos ir al recinto a pensar el rechazo, pero nosotros queremos que esta comisión trabaje, consideramos que industria naval y marina mercante van de la mano, no podemos abordarlas de manera desintegrada. Estaremos insistiendo para que la nota que presentamos en conjunto con los otros bloques que conformamos esta comisión, en el día de ayer al presidente de la comisión solicitamos una reunión informativa, si no me equivoco, para la semana que viene, para el día previo a la sesión. Así que, presidente, esperamos que se lleve adelante esa comisión. Queremos que los sectores que están siendo perjudicados por este decreto de necesidad y urgencia con el que el Estado Nacional avanzó sin escuchar y que a todas luces perjudica y agrava las problemáticas que tiene el sector de la Marina Mercante Nacional, que se lleve adelante. Queremos llevarnos de esta comisión su compromiso a que la va a estar convocando, y nosotros estaremos ahí para darles el espacio, para ponerle voz y para discutir esto que hace falta, que discutamos qué es lo que hace falta mejorar en la industria naval, en la marina mercante, pero de ninguna manera nunca la respuesta del Estado puede ser avallazar los sectores y destruir trabajo nacional, y mucho menos cuando todo eso se lleva puesta a la soberanía. Bueno, una larga discusión que va a tener varios episodios por delante. No es la única, hay varias comisiones. Está bastante tensa la situación aquí en la Cámara de Diputados porque, bueno, hay bastante paridad entre la oposición que generó y construyó una mayoría para buscar acuerdos y mayoría justamente en el proceso de poder avanzar con algunas leyes o para modificar algunas legislaciones que vienen desde el Ejecutivo Nacional, y aquellos otros bloques de la oposición que participan activamente de las convocatorias de la Libertad Avanza y colaboran también en el desarrollo de sus propuestas. Esa discusión se tensiona mucho, que, como mencionaba Amelia hace un rato, ha llevado a un empate de integrantes de la comisión investigadora por la estafa con la criptomoneda Libra, justamente a partir de la reconfiguración de algunos bloques, ¿no?, que se consolidaron de otra manera, como interbloques o como bloques autónomos,
y de esa manera reclamaron lugares en la comisión investigadora, dando un empate entre quienes buscan que sea un diputado de la Libertad Avanza quien encabece esa comisión y quienes buscan justamente que la diputada Selva sea quien encabece esa discusión como autora de uno de los proyectos. Eso lleva a una situación de parálisis de la comisión y la resolución que encontraron los diputados es que sea el recinto, el propio recinto, quien defina las autoridades, ¿no? Pero no logran, en definitiva, quienes tienen esa idea, consensuar una mayoría que les permita llegar a 129. Veremos si lo logran esta semana próxima o no y si pueden encaminar de algún modo la investigación que este Congreso ya votó por resolución o qué situación se abre, qué panorama, qué incumplimiento se abre si la comisión queda sin efectiva resolución una vez que haya sido aprobada por la Cámara de Diputados. Vamos a cambiar de tema porque había otra comisión que hoy se tenía que juntar, se reprogramó para próximas semanas por cuestiones de agenda. Finalmente, la Comisión de Mujeres y Diversidad no se reunió, pero Meli, sí nos vas a contar de uno de los proyectos que impulsan, que si no tengo mal recuerdo, también tiene su dictamen ya en la Comisión de Salud, alguno de estos proyectos. Sí, así es, Amanda. Bueno, como vos bien señalás, formaba parte del temario de una reunión que estaba convocada para el día de hoy, pero que se va a reprogramar seguramente teniendo en cuenta que, bueno, es algo por lo que está pidiendo la oposición y había que terminar de ajustar allí cuestiones con el quórum y con los acompañamientos. Además de que, ahora vamos a repasar qué comisiones tienen que justamente dictaminar sobre esta iniciativa que tiene otros giros. Y allí, bueno, entre un texto consensuado con otro, había cierta discusión respecto de qué comisión tenía competencia o no para dictaminar. Igualmente, en la Comisión de Mujeres y Diversidad tienen giro todas las iniciativas referidas a este tema, que nos referimos al plan EñA, es el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Y bueno, al igual que ha sucedido con otros programas en el pasado, programas como Progresar, como Conectar Igualdad, buscan el programa Remediar también, que el programa Remediar también tuvo dictamen de comisiones y finalmente nunca se pudo llevar al recinto. Son justamente programas que buscan jerarquizarlos por ley, ¿no? Que tengan rango de ley y no dependan de, bueno, una resolución, un decreto del Poder Ejecutivo. Como con el Progresar querían hacer lo mismo, claro, también, ¿no? Con distintos planes educativos que acompañaban los procesos de inclusión de los sectores más vulnerables. Sí, vos te acordás que en el Senado hubo medias sanciones antes de que asuma el gobierno de Javier Milei, el Frente de Todos antes de irse, dejó aprobados proyectos para jerarquizar, Progresar y Conectar Igualdad. Y Remediar también, pero esas medias sanciones nunca se trataron acá en la Cámara Baja. Después, en cuanto al programa Remediar, hubo un dictamen hace poco en la Comisión de Salud. Todavía igualmente no se logran los consensos. Se logran exactamente llevar al recinto. Bueno, esto tiene un poco también que ver, parecido, que se trata del plan EñA. Como decimos, bueno, estaba en el temario de la Comisión de Mujeres y Diversidad, pero ya en agosto de 2024, el año pasado, tuvo dictamen en la Comisión de Acción Social y Salud Pública que preside el diputado Pablo Yedlin. Allí, en esa comisión, en esa ocasión, hubo 3 despachos. Un despacho de mayoría que se consensuó entre iniciativas de Mónica Fein y de Blanca Osuna. Mónica Fein de Encuentro Federal y Osuna de Unión por la Patria. Después hubo otro dictamen de Silvia Lospenato del PRO y un dictamen de rechazo de la Libertad Avanza. ¿Por qué PRO y Libertad Avanza no se juntaron en ese momento? Un momento donde Lospenato no estaba en el contexto que está hoy, ¿no? Con la Libertad Avanza. Estaban más asociados todavía, ¿no? Bueno, pasa que Lospenato puja por los derechos justamente que esta comisión defiende, los derechos de las mujeres. Sí, además habló mucho sobre el embarazo adolescente, ¿no? Claro. Durante el debate del aborto, fue parte de su argumentación también para defender el acceso a un derecho y las condiciones que tienen las juventudes y adolescencias, sobre todo vinculado a acceder a la salud, ¿no? Y a la prevención de los embarazos no deseados. Exacto, y además ella, bueno, formó parte del gobierno de Cambiemos, que
ya vamos a ver, es cuando se puso en marcha este plan. Exactamente. Entonces, de alguna manera, bueno, era reivindicarlo, ¿no? Pero también tiene que pasar, no tiene un camino fácil este proyecto porque le faltan las comisiones de familias, niñez y juventudes y la de presupuesto de Hacienda. Acá es donde surge un poco el conflicto en cuanto al giro, porque, bueno, presupuesto de Hacienda tiene que pasar. Y sí, porque hay donación de recursos. Y teniendo en cuenta cómo está accionando la comisión, no va a pasar si no hay un emplazamiento. Pero como se consensuó el de Mónica Fein y el de Blanco Zuna, uno de los dos estaba girado a familias y otro no. Ah, bien. Así que seguramente allí se tendrá que resolver, terminar de resolver esa cuestión. Pero bueno, como comentábamos, el plan EñA, que tiene como objetivo reducir el embarazo en adolescentes, se implementó desde el año 2018, ¿no? Desde el gobierno de la gestión de Cambiemos. En ese momento fue para adolescentes y jóvenes, desde los 13 años a los 24 años. A partir de este proyecto se busca, bueno, recortarlo para que sea un programa que alcance a las adolescentes desde los 13 años a los 19 años. Y bueno, básicamente tiene que ver con garantizar el acceso a la educación sexual integral para esta población, métodos anticonceptivos, fortalecer estas políticas de prevención a través de, bueno, un abordaje integral de la cuestión y sobre todo también con la participación de los consultores del recurso humano que hace justamente a el éxito de este programa, ¿no? Y que eso fue justamente lo que se denunció que comenzó a suceder cuando asumió el nuevo gobierno, desde que asumió la gestión de La Libertad Avanza. Bueno, varios especialistas y personas involucradas en este programa denunciaron que se comenzaron a enviar menos insumos a las provincias y que hubo un ahorro de 1.150 millones de pesos en contrataciones de consultores. Bueno, justamente fue lo que el oficialismo en la reunión pasada, que decimos en la reunión donde se dictaminó en la Comisión de Salud, argumentó de que ellos no querían, que el programa no iba a desaparecer ni lo iban a eliminar, sino que querían que las provincias se hicieran cargo de sus costos. Desde 2020, desde que se implementó en 2017, se creó en 2017, desde que se implementó en 2018 hasta 2021, que tenemos las cifras, seguramente hasta 2023 son más significativas, pero en lo que es 3 años de aplicación de este plan EñA, bueno, se redujo el embarazo adolescente en un 50% y entre las personas de entre 15 y 19 años pasaron de 69.803 embarazos a 46.236 embarazos, ¿no? Bueno, todos destacaban justamente quienes impulsan que se siga adelante, que se jerarquice por ley y que se financie sobre todo. Quienes argumentan esto y estar a favor y pujan por esta ley, lo que remarcan, lo que resaltan es justamente la efectividad que tuvo el plan EñA en sus objetivos y la importancia también para bueno, justamente evitar esos embarazos que son no intencionales, ¿no? en las adolescentes. Bien, bueno, el año pasado, justamente lo que yo te decía, se denunciaron recortes en recursos humanos y más de 700 contratos de profesionales no se renovaron. Claro, porque tiene que ver con cómo también se articula con los distintos distritos para que se acceda dentro del programa. No solamente está la provisión de anticonceptivos de larga duración, subcutáneos en general, o también intrauterinos, que permiten también el seguimiento y la consulta la consulta ginecológica, ¿no? Sobre todo para las personas con vulva, para que puedan acceder a métodos anticonceptivos de larga duración y bueno, van a planificar en qué momento de su desarrollo, de su proyecto, de su plan de vida se constituyen en personas gestantes, ¿no? En los embarazos. Y la realidad es que el territorio es tan grande y tan complejo a la vez para abarcar las políticas. El plan EñA es un plan que se desarrolló en toda la región
y que estuvo financiado durante mucho tiempo por Naciones Unidas, principalmente por la UNESCO, ¿no? Por el Programa para las Infancias, que intenta reducir la cantidad de infancias o adolescencias en procesos de embarazo, de gestación, para que puedan primero finalizar los estudios y puedan continuar con sus planes de vida e incorporar también la planificación familiar como parte de un proceso de desarrollo y crecimiento. Y por eso, bueno, se pudo avanzar muchísimo en tan poco tiempo, en 5 años, que las diputadas también están advirtiendo, a partir de todas las definiciones de regulación del Estado, la carencia, ¿no? Y la dificultad en acceder a los servicios ginecológicos para las adolescencias. Sí, es parte de, bueno, todo lo que vemos que está pasando en la salud, ¿no? Con el ajuste que se ha dado sobre ese área y también con ministros de salud que no han pasado por aquí, por el Congreso, ¿no? Vimos justamente en este momento, cuando se dictaminó en la Comisión de Salud, todavía estaba Mario Russo al frente y lo invitaron varias veces a la comisión y no asistió. Bueno, ahora con Lugones también hay muchos que están reclamando por este y por otros temas, ¿no? Sí, Hoy sin duda. es como que los temas van justamente creciendo en el tiempo, se van acumulando. Sí. Bueno, no, y esto finalmente, ¿no? Que durante sus 6 años de implementación redujo un 50% justamente los casos, y lo que se busca a través de este proyecto de ley, bueno, no solo darle jerarquizar al programa, sino también crear una unidad de coordinación con representantes del Poder Ejecutivo, de los distintos ministerios, también de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, y crear un consejo consultivo que tenga integrantes ad honorem, pero que esté detrás, ¿no? De que haya un cumplimiento por parte del Estado de bueno, la implementación del Plan ENIA. Sí, la historia es justamente que haya personal para que lleve adelante la prevención de la planificación, digamos, la prevención del embarazo no planificado en términos de capacitación, de los métodos anticonceptivos existentes, de los contextos también de violencia sexual que se dan en las juventudes y las adolescencias, pero los insumos para los anticonceptivos de larga duración. No todos los centros de salud tienen métodos anticonceptivos de larga duración, son procesos y planes que se llevan adelante principalmente por las reparticiones que son provinciales y municipales, pero como el programa era internacional, bueno, lo que buscan justamente es que haya una compra masiva por parte del Ministerio de Salud de estos anticonceptivos para que puedan acceder las distintas provincias, según también el propio relevamiento que se haga, ¿no? No es lo mismo una provincia que es más rural que una provincia que es más urbana, para, bueno, identificar la población. Hay zonas que son personas o más adultas, más gerontes, hay poca desarrollo de juventudes o de infancias porque se fue transformando la idiosincrasia también de los lugares. Bueno, enfocar en los lugares donde hace falta también este tipo de programas. Sí, y también, bueno, algo que resaltaban, ¿no? Los distintos bloques, es que fue una política que justamente tuvo sus efectos positivos, cumplió con su fin, y además atravesó a 2 gobiernos de distinto signo político, como fue el de Cambiemos y el de Alberto Fernández. Entonces veían también con esta preocupación que no se continúe o que no siga de la misma manera, ¿no? A cómo se venía implementando. Justamente Valeria Isla, exdirectora nacional de salud sexual y coordinadora general del plan durante la gestión del gobierno pasado, lo que planteó es que es necesaria la sanción de una ley que reconozca y financie esta política pública y brinde herramientas a las provincias para su implementación como dispositivos, recursos humanos, monitoreo y planes operativos. En definitiva, que bueno, que no solo se financie, sino también que haya una predisposición por parte desde Nación, ¿no? Pero está esta mirada desde el gobierno nacional de que justamente como la educación y la salud son áreas que manejan cada una de las provincias, bueno, sean en definitiva con los recursos propios que cada región tenga quienes se ocupen de implementar este plan. El proyecto va en otro sentido, busca otra cosa, y en uno de sus artículos lo que hace es facultar al jefe de gabinete para que reasigne partidas presupuestarias para el cumplimiento de la ley,
lo cual ahí ya tenés seguramente la objeción por parte del oficialismo de dónde salen los recursos. Bueno, una discusión que genera a partir del impulso de un grupo de diputadas, principalmente la Comisión de Mujeres y Diversidad y de diputados y diputadas de la Comisión de Salud, para que un programa internacional con apoyo internacional como el Banco Mundial o como las propias Naciones Unidas, bueno, pueda nacionalizarse frente también a el retiro que ha hecho la organización internacional, justamente este organismo internacional como son las Naciones Unidas, por problemas de financiamiento que también está teniendo con el gobierno de Donald Trump. Y recordarles que en un rato, a las 18, cuando estemos terminando nuestro programa, Meli, está la Comisión de Cultura, que también van a hacer una reunión de varios proyectos que fueron no solamente girados a cultura, sino a otras comisiones. Estaba viendo que hubo varias ampliaciones del temario, sí, porque hay preocupación por organismos que fueron cerrando o que van a ser reconfigurados a partir, recordemos, de la ley bases, ¿no? Que permitió, sí, si bien los diputados en su debate junto a los senadores retiraron muchos organismos del proyecto original de la ley bases que aspiraba el gobierno nacional a disolverlos o a sintetizarlos, finalmente con las facultades delegadas en materia administrativa y de reforma del Estado que se están venciendo ahora, ¿no? El 30 de junio. Toca algunos de esos, por eso hay que ver ahí, ¿no? Vamos a escuchar esta tarde los argumentos y, alguien que específicamente aclare esta cuestión de por qué se incluye al Instituto Nacional del Teatro, por ejemplo, también creo que a la Comisión de Bibliotecas Populares sí. Y eran organismos que en su momento fueron tenidos en cuenta, excluidos, ¿no? Exacto, por los diputados que sí, que con condiciones acompañaron, pero excluyeron ciertos organismos culturales. Vamos a ver qué pasa en un rato nada más. Ahora nos vamos a la pausa, pero recuerden, a las 18 Comisión de Cultura, que vamos a estar transmitiendo desde Diputados TV. Volvemos enseguida. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás.
Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Aquí estamos en Pasos Perdidos repasando la información parlamentaria, que fue mucha en la jornada del día de hoy. Hubo varias comisiones. Como les comentábamos temprano, Meli, hoy hubo, bueno, temas que resaltaron, podemos decir los highlights. Uno se convirtió hace un rato inesperadamente como uno de los temas del día porque se tensaron bastante los vínculos entre oposición dialoguista, oposición opositora, oficialismo respecto a la continuidad de Marisa Graham como titular de la Defensoría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y quedó en cuarto intermedio. No llegaron a ponerse de acuerdo en definiciones. Sí, no llegaron, pero votaron, ¿no? Sí. A mano alzada, algo que va a ser muy significativo, porque es, de alguna manera, dar marcha atrás con una resolución que Marisa Graham había emitido en enero de este año, autoprorrogándose su mandato, con lo cual en este momento queda en una Acéfala. situación completamente compleja. Sí, eso fue algo de lo que se planteó casi en el final, ¿no? Por la preocupación que, a ver, desde Unión por la Patria hubo muchísima resistencia, no pudo tener la mayoría, ni tampoco se empató. En este caso, el oficialismo junto al PRO y la Unión Cívica Radical, bueno, avanzaron en votar en contra de esta resolución que Sí. había tomado la propia Graham. Lo que están definiendo en definitiva es si es responsabilidad de la comisión definir en el sentido de esa resolución o no, porque hay un mecanismo que establece la propia ley para la designación de Sí. quien ocupe la titularidad de la Defensoría de las Infancias, los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, que es a partir de un concurso público, ¿no? Es a partir de un concurso público y después la comisión, con 2/3 de sus votos, aprueba o desaprueba, ¿no? Y también así remueve. Entonces, Unión por la Patria decía, tenemos que tener los 2/3 para removerla. Sí. Pero en realidad fue como una remoción de encubierta, porque lo que hicieron ahora el oficialismo y sus aliados fue votar en contra de esa resolución por la cual ella seguía al frente de la Defensoría. En un contexto donde la Comisión Bicameral no se había constituido, que tenía una Claro. demora en su constitución Sí. de integrantes y en la designación de autoridades, ¿no? Algo que en algún momento también la diputada Mónica Frade en alguna sesión planteó como un problema, que a veces se encuentran con estas situaciones administrativas que generan, en este caso, en un organismo que depende del Congreso de la Nación, en términos de su designación y los controles que se hacen. La Defensoría tiene que remitir informes anuales, pre y post desarrollo del año que va a implementar ese programa, tiene que rendir cuentas al Poder Legislativo y ese Poder Legislativo que nombra sus autoridades a través de un mecanismo que se inauguró con la designación de Marisa Graham, ¿no? Porque hubo una demora de más de 12 años en la designación de una persona al frente de esta Defensoría. Se pudo lograr un mecanismo en el gobierno también de Mauricio Macri, cuando acá estaba gestionando la Cámara Emilio Monzó. Fue realmente Ahí comenzó. muy amplio el proceso que se dio. Sí, pero toda la parte del concurso, Sí, la fue durante designación, ese gobierno. fue durante el sí. gobierno de... Porque claro, Graham asumió justo antes de la pandemia. Exacto, Que fue el primer año de que Alberto fue Fernández. la resolución final, porque hubo, de hecho, quienes quedaron a cargo de la Defensoría fueron quienes sacaron, las 3 personas que sacaron mayor puntaje. Sí, como fue tan ejemplar el concurso que se hizo en ese momento, la comisión no lo dejó solo ahí en decir, bueno, con 2/3 de la comisión aprobamos el pliego de Sí. Graham, sino que estuvieron de forma unánime, creo que eran 10 integrantes en ese momento y ahora también, de la Sí. comisión. Y además llevaron el pliego de Graham y sus adjuntos a los recintos. Claro, lo Lo votó el ratificaron. Pleno por mayoría simple. Ujú. Claro. Y esa es un poco la cuestión, ¿no? Quien estaba a cargo hasta ahora de esta Defensoría, bueno, obró en función a no dejar acéfala un espacio que llevaba adelante más procesos judiciales, Claro, ¿no? esa Está en la era el representación conflicto. de varias causas que tienen responsabilidades y plazos que atender judiciales y por eso también en esta imposibilidad política de ponerse de acuerdo los distintos bloques para designar a alguien frente a la comisión y en ese sentido cumplimentar con los procesos, bueno, se autoprorrogó el mandato en una situación que, bueno, que ahora están discutiendo si es legítima o no legítima esa resolución. Finalmente, por mayorías circunstanciales se votó que no. Y ahora, bueno, ¿qué se despliega a partir de esto? Porque quién queda a cargo no solamente de los procesos, sino de todo el proceso administrativo que lleva
la actividad de la Defensoría de las Infancias, que no solamente tiene representación judicial, sino también informes, intervenciones específicas en distintas provincias a partir de la articulación con los ministerios de niñez, ¿no? Sí, por eso en el final también un senador, Pablo Benzuzán, bueno, consultó qué sucedía ahora, ¿no?, en el organismo. Y Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza, respondió que, de acuerdo al reglamento de la comisión bicameral, de alguna manera, bueno, esta cefalía no va a ser tal porque la bicameral puede garantizar cierto funcionamiento de la Defensoría. Habrá que ver porque es un organismo, como decimos, que debutó justamente con la gestión de Graham, claro, ¿no? Desde ahí se creó, ni siquiera tenía un edificio. No tenía antecedentes ni organigrama de trabajo. Exacto, todo por lo eso cual fue tampoco hay armado un de cero. antecedente de esta situación. Exacto, eso también fue parte de lo que se puso en valor, tratando a algunos de los diputados. Decía, algunos de los diputados planteaban eso como una de las discusiones posibles. Pero de esto vamos a hablar en un ratito nada más. Ahora seguimos repasando lo que nos comentaba en la jornada del día de ayer la diputada Sabrina Selva respecto a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para justamente la reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Primero que esa medida no le habla a las personas que puedan llegar a tener alguna capacidad de ahorro en dólares. ¿No? Creo que está muy lejos de eso, creo que le habla a sectores concentrados, a los de mayor riqueza en la Argentina, a los que está invitando, a blanquear sin una ley de blanqueo. Y a mí lo que me aturde de este gobierno es que, porque ya lo presentaron como una medida, ¿no? Están invitando a los argentinos a sacar los dólares del colchón, todavía la ley no pasó por el Congreso, no sabemos si va a ser una ley de blanqueo, si van a reformar la ley tributaria. Ahora, el gobierno está invitando a los argentinos a sacar dólares del colchón. Yo creo que el primer mensaje es que al gobierno no le alcanzan los dólares. Y acaba de recibir millones de dólares del Fondo Monetario Internacional hace menos, creo que de 2 meses. Entonces, yo creo que lo que primero que queda en evidencia es que el plan económico evidentemente al gobierno no le está funcionando y que si la solución va a ser esa, hay soluciones mejores como la que discutimos hoy en la Comisión de Intereses Marítimos. La pesca le abona al Estado argentino 2.000 millones de dólares anuales en ingresos. Entonces, ¿por qué no potenciamos esos sectores en vez de pedirle a los argentinos, que no sabemos ni a qué argentinos les habla, que saquen los dólares del colchón, ¿no? También es una discusión que seguramente el día miércoles 4, de concretarse la próxima sesión en la Cámara de Diputados, va a emerger seguro entre las cuestiones de privilegio. También se refirió a otro tema que tiene que ver con la discusión en torno a la investigación de la estafa con la criptomoneda Libra. Nosotros estamos agotando todas las herramientas institucionales que tenemos para que la comisión investigadora empiece a funcionar, ¿no? Luego de varios artilugios que llevó adelante el presidente de la Cámara, primero en esa integración que vos recién comentabas, que terminó impidiendo la elección de las autoridades porque se bloqueó, obviamente, a raíz de la integración fraudulenta que propició el presidente de la Cámara, Martín Menem. Decidimos llevar esta discusión al recinto, al bloquearse en la comisión investigadora, que es una atribución que tenemos. Pedimos una sesión, incluimos en el temario de la sesión pasada el tema de la comisión investigadora por la estafa Libra y el presidente Menem arbitrariamente, una vez más, no puso en el llamado a sesión, no incluyó en el temario algo que habíamos pedido y que tenemos potestad los diputados para tratar. Nos negó la posibilidad de tratar ese tema. Lamentablemente, como no obtuvimos el quórum en esa sesión, también gracias a varios artilugios del presidente Martín Menem, lamentablemente porque en el medio estaban los jubilados y las jubiladas, en donde se había avanzado en el consenso de muchísimos bloques de la Cámara de Diputados para lograr un dictamen que no le resuelve la vida a los jubilados, pero que por lo menos iba a generar un alivio en torno al salario que hoy perciben los jubilados y al bono que está totalmente devastado. Tampoco quisieron dar esa discusión y aprovecharon al no dar esa discusión a dejarnos sin quórum y no pudimos incorporar el tema. Yo espero que en la semana que viene logremos el quórum también para tratar la emergencia en discapacidad y ahí insistiremos con abordar y confirmar las autoridades en torno a la comisión. Lo que nosotros tenemos claro es, más allá del nombre que presida la comisión, es que ese nombre tiene que salir de los bloques que propiciamos que la comisión investigadora
se forme y funcione. Claro. Sería ilógico que el diputado Bornoroni o algún miembro de los bloques que votaron en contra de la comisión investigadora o que no quieren que la comisión avance la pretenda presidir. Me parece que eso sería muy hipócrita y obviamente sería una maniobra más para que esto no avance. Así que esperemos que podamos avanzar. Y este tema, bueno, no se sabe qué resolución va a tener, ¿no? En los próximos días, qué devenir va a tener esta comisión investigadora, porque por lo pronto en la convocatoria de la próxima sesión, en el pedido de la próxima sesión, no está el tema consensuado entre los diferentes bloques, a partir sobre todo de que, bueno, hubo una dificultad importante para reunir 129 en la sesión convocada para la semana pasada, ¿no? Meli, fue, dicen, uno de los temas que generó mayor complicación o resistencia, para ser un poco más elegante, entre los diputados de los distintos bloques. Sí, ese tema y el tema del AGN, que recordemos hoy se llevó una segunda reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y también comenzó a tratarse en el Senado. Efectivamente, y hablábamos de la Comisión Bicameral de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y habíamos hablado que nadie pensaba que iba a ser tan tensa y complicada, pero fue muy intensa. Y tenemos a su presidenta aquí, a la diputada Sara Pura, representando a la Unión Cívica Radical de la provincia de Jujuy. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Muchas gracias. Sí, la verdad es que una reunión fue muy intensa, fuerte porque, bueno, ustedes saben que yo siempre tengo una vocación de generar consensos. Tengo una mirada muy particular sobre algunos temas, entre esos los derechos de niños y niñas. Y a veces esas situaciones son una invitación a poder salirnos del lugar partidario, ideológico, sino ponernos en una cuestión de garantía de derechos. Y la institucionalidad de la Defensoría generó debates profundos. Creo que hemos logrado, a pesar de la intensidad y de la diversidad, por un lado, garantizar el llamado a concurso, que se iniciaría el 16 de junio. Además también que eso es un pedido de las organizaciones que se llame a concurso, que se dé cumplimiento a la ley 26061. Y eso creo que es el avance, ¿no? Sobre la convocatoria que habíamos hecho en el temario propuesto, ¿no? ¿Y qué pasa con la conducción actual, con la doctora Graham? Bueno, la discusión se centró principalmente en esa resolución que ella firmó en el mes de enero, ¿no? Recordaba Meli, respecto a la continuidad de su mandato frente a, bueno, no se constituyó la comisión bicameral y había casos que atender. Sí, ¿Qué la verdad, se resolvió? La verdad es que nosotros, las diputadas que integramos la bicameral por la Cámara de Diputados, tuvimos una actividad de sensibilización, de incidencia para que la Cámara de Senadores designe los representantes en tiempo y forma para poder dar cumplimiento a lo establecido por la ley de realizar el concurso 180 días antes. No hemos logrado que el Congreso y en particular la Cámara de Senadores designe su representante, entonces no podíamos constituir la bicameral. Yo creo que ahí hay un error de parte de las autoridades de esperar el vencimiento del mandato y eso ha promovido, digamos, que se emita una resolución, que es la resolución 1-2025, donde se prorroga. Y lo que hicimos el día de hoy, porque así lo dice el reglamento interno de la bicameral, es poner en debate esa resolución con una decisión mayoritaria de los miembros de dejar la resolución y generando un cuarto. Por otro lado, hay autoridades, están los secretarios, y llamar al concurso. Creo que eso pone en agenda esta situación de poder dar un marco a la institucionalidad, porque siempre se habló de la posibilidad de una intervención, siempre se habló de la posibilidad, lo que nosotros hemos expresado, digamos, en la reunión de hoy y por parte de varios diputados, es que queremos garantizar la institucionalidad y el llamado a concurso. Diputada, y a partir de esta decisión, bueno, ¿cómo queda? Siempre se habló, ¿no?, de que si la Defensoría quedaría acéfala, bueno, tiene parte en un montón de procesos judiciales y que eso se vería, que un poco es lo que planteó Unión por la Patria, ¿no?, que eso se vería afectado. ¿Qué sucede ahora durante este periodo en el que se habla un concurso y qué facultades tiene
la comisión o qué puede pasar con esta institución. Sí, en realidad la propia defensora antes del 28 de febrero había emitido una resolución donde faculta a el secretario legal a presentarse en las causas. Esa resolución sigue vigente. Claro. Hoy no se ha tomado ninguna medida, o sea que toda la participación en procesos judiciales estaría garantizado. Respecto del punto de quién continúa como autoridad, hemos pasado un cuarto intermedio para el martes. Lo que sí hemos tomado la decisión es de llamar al concurso. En la Defensoría quedan jefe de gabinete, secretario, digamos, legal y técnico, directores que siguen en cumplimiento de sus funciones. Y lo prioritario, que era la presencia de la Defensoría en las causas judiciales, está garantizado por la resolución que la propia Defensoría ya había emitido, ¿no? ¿Y cómo se hace el proceso de concurso? ¿Se abre públicamente? ¿Cualquiera se puede presentar? ¿Va a ser similar al que se hizo en el 2017? Tuvimos una discusión también en la bicameral que la verdad fue parte del debate que hemos desarrollado de acelerar los procesos. De ese proceso de debate lo que acordamos es tener fecha de inicio y el marco legal que tenemos es el que ya está establecido, digamos, por el reglamento, entonces vamos a cumplir los plazos establecidos del reglamento. Lo que sí tenemos es la apertura del concurso el 16 de junio, que a mí me parece que es fundamental porque la ley establece que las autoridades sean designadas por un concurso y nosotros lo queremos garantizar y eso es lo que ha sido fundamental, dicho por los diputados y senadores, y ha habido, digamos, una posición mayoritaria. Es más, ha habido ahí 7 votos acompañando el llamado a concurso y iniciarlo el 16 de junio, ¿no? Y se tiene que hacer similar al de la otra vez, que tienen que presentar una propuesta, porque cuando resultó Marisa Graham, que hubo más de 40 o 50 postulantes, no había defensoría, había que armarla desde cero. Ahora ya hay un proceso, se tiene que seguir con el programa que se venía desarrollando y le fue presentando. Lo que tenemos en la actualidad es el reglamento ya establecido y aprobado para el concurso y la decisión de la bicameral es iniciarlo el 16 y la herramienta que tenemos es el reglamento que ya establece. ¿Cuánto tiempo establece más o menos? Bueno, establecía 150 días previo que no se cumplió por la no constitución y después hay distintos procedimientos desde el llamado, la presentación de las propuestas, todo, que más o menos eran 52 días y lo que nosotros estamos estableciendo es iniciarlo el 16 y vamos a generar la apertura el 16 para dar cumplimiento de lo que establece el reglamento, ¿no? En el caso de Graham, el pliego de ella y de sus adjuntos se había llevado a los recintos de ambas cámaras. En este sentido, esta vez planean algo similar. Eso no está igualmente. O sea, la comisión misma por 2/3 podría designar, ¿no? No, designa la terna y es llevado al recinto. O sea que eso también es importante tener esa construcción de acuerdo porque debe pasar por el recinto. Claro, sí, con mayoría simple. Sí. Le cambio de tema, ¿va a haber una sesión o están convocando una sesión para la semana que viene? Uno de los temas principales tiene que ver con la discapacidad, con la emergencia en discapacidad. ¿Cómo está la discusión en su bloque? Que bueno, tuvo también varias fracturas a lo largo de estos meses respecto a dar quórum, a participar en estos debates. Nosotros lo que hemos establecido en la discusión, bueno, por un lado tenemos un dictamen específico, el bloque, pero tenemos una posición expresada por varios diputados del bloque de la Unión Cívica Radical sobre un compromiso del abordaje de la discapacidad, una preocupación expresada por cómo se han venido desarrollando la auditoría. Yo he tenido diálogos con el presidente de la comisión para pedir que tengamos una sesión que le dé marco a un abordaje respetuoso, que no involucremos temas que no sean de la agenda prioritaria, como los temas de AGN, como los otros temas, como se dio el proceso del tratamiento sobre la situación de jubilados. Por ahora está el anuncio de que se suspendió el anterior pedido a sesión y que se llamaría. Nosotros tenemos en particular ese compromiso de abordar la situación. Creemos que estamos en una situación delicada de los derechos de las personas con discapacidad, que no solo el cambio de abordaje, de un abordaje sanitario
a diezmar ese abordaje integral, una auditoría que no ha sido ni inclusiva ni respetuosa de los estándares de derecho, nos pone en una situación de tratar y abordar la emergencia en discapacidad. Gracias, diputada, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Natalia Sarapura, diputada de la Unión Cívica Radical en representación de la provincia de Jujuy, bueno, y también presidenta de la bicameral de defensoras de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias y nosotros estamos ya llegando al final. Meli, mañana también es prevista alguna actividad en la Cámara de Diputados, pero todo se concentraba en definitiva en el día de hoy. Sí, en el día de hoy. Ahora en un rato, mañana hay una bicameral, la mixta revisora de cuentas, ¿no? Bien. Que ahí vuelve el tema Gene. Estás presente. Sí, bueno, Pichetto, ¿no? Es el que la preside y es el que Miguel Pichetto viene insistiendo en la designación de sus auditores. Y son los que analizan los ejercicios de la ejecución presupuestaria. Terminaron con el 2017, van avanzando, hay cierta discusión. Están empezando con la cuenta de inversión 2018. Veremos qué se desata ahí, ¿no? Porque va a ser seguramente un lugar donde se reitere el debate que se dio hoy a la mañana, que quedó para convocar a especialistas respecto a la AGN y seguir en el debate de los proyectos. Se pusieron a la vista varios de los proyectos, hablaron algunos de los autores, fue muy rápida y ágil la reunión, no tenían mucho para resolver, sí se va a convocar a especialistas y a ex auditores, ¿no? Así es, sí. Y bueno, y en paralelo en el Senado empezó también, como decíamos hoy, ese debate, ¿no? Con una reunión que no tuvo quórum, en el caso del Senado fue distinta a el plenario donde se batió la ampliación de la Corte Suprema. Pero bueno, de a poco, ¿no? Hay algunos que dicen, paso a paso, vayamos ya con la designación de auditores y después cambiemos la ley. Y otros que dicen, no, vamos a dar este debate de fondo primero. Así que hay que ver las mayorías que se construyen, como siempre dice nuestro compañero y colega Fernando Fraquile, que le mandamos un abrazo muy grande en la jornada del día de hoy. Vamos despidiéndonos, Meli, con un poco de imágenes de lo que va a hacer ahora en un rato la comisión. Esa es la sala 2, la más grande de aquí de la Cámara de... Bueno, la segunda, más grande, ¿no? Porque está el anexo C, que es donde se hacen las audiencias públicas. La sala 1 es esta, ¿eh? Esta es la sala 1. Está remodelada, muy bonita, muy grande, mucha participación de diputados. Va a ser la Comisión de Cultura y van a discutir varios proyectos que impulsan distintos legisladores respecto a la fusión de algunos organismos. Así que en minutos nada más vamos a estar conectando con la comisión, pero ya estamos llegando al final de una serie de actividades que se dieron en el día de hoy. Para la presidenta ahí. Ahí está, la diputada Silvana Ginocchio, de Unión por la Patria, sí, Catamarca. Bueno, la primera. Sí. Bueno, tiene que tomar por supuesto, lista. Está bien, cumpliendo su función. Faltan 5 unos minutos nada antes. más. Está muy bien. Ojalá empiece a horario. Tiene que ver con los alcances, como dice ahí bien, del decreto 346-2025, que fusionó, que se conoció la semana pasada también, ¿no? Sí, que hubo movilización del sector por estas medidas, ¿no? Así que hoy también van a estar referentes justamente de la cultura y de estos institutos afectados por... bueno, entre ellos, como mencionábamos, el Instituto Nacional del Teatro, la Comisión de Bibliotecas Populares. Veremos allí qué resulta. Muchas gracias, Meli, por el aguante el día de hoy, toda la información que has traído a Pasos Perdidos. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos. Y a ustedes también les dejamos aquí con la continuidad informativa de Diputados Televisión. Quédense con la Comisión de Cultura. Nos reencontramos mañana a las 16:30. Adiós. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber.
El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 40.